Estamos con Mariano Hamilton, periodista, escritor y investigador profundo de los masones argentinos. Con él vamos a hablar de su nuevo libro que se presenta esta tarde. Gracias por venir. Así es. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, ¿por qué los masones? ¿Por qué investigar sobre el movimiento masón? ¿Movimiento masón se puede decir bien? Sí, es una organización, es una organización discreta para definirla rápidamente. Fue algo que me atrapó hasta 30 años aproximadamente, que me empezó a interesar el tema, después empecé a visitar alguna literatura que hablaba del asunto y hace 3, 4 años me planteé como tratar de trabajar sobre la influencia de la masonería en políticas públicas en la Argentina. O sea, algo que no había sido demasiado visitado y que me parecía que había un espacio ahí donde poder trabajar. Primero tuve que ver si efectivamente esto que yo suponía había ocurrido y efectivamente pasó. Claro. La masonería participó en muchas políticas públicas, especialmente desde principios del siglo XIX a principios del siglo XX. Como en el resto del mundo, digamos. Como en el resto del mundo, claro. Exactamente. La masonería tenía un peso muy importante en esos años, en los 1800 y principios de 1800, 1900, y después fue perdiendo peso por diferentes cuestiones. ¿Y cuál se podría denominar que ha sido el plan estratégico de la masonería en la Argentina? Desde el 1800, desde la logia Lautaro de San Martín, claro, hasta el último presidente masón, que no sé a Justo. quién ubicás vos. Justo. Agustín P. Justo. Sí. No hubo una idea estratégica, sí hubo regido siempre por los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que son los mismos de la Revolución Francesa, y han trabajado en diferentes aspectos, porque también hay que diferenciar, hay logias operativas y logias especulativas. Las logias operativas son, por ejemplo, la logia Lautaro, era una logia operativa que apuntaba a la independencia de la Argentina, en ese momento el Virreinato del Río de la Plata, de España. Y después tenés las logias especulativas, que son logias que se ocupan de cuestiones más filosóficas, teológicas, que trabajan desde otro lugar. La logia Lautaro fue una de ellas. Y después tenés la logia docente, que es otra logia operativa que trabajó para la promulgación de una ley de educación libre, laica, gratuita y obligatoria, que es la famosa Ley 1420. Hablándole a la gente que no tiene idea de qué son los masones, empecemos por definir qué es un masón. Bueno, es un masón que es una persona que se organiza en logias. Las logias están desparramadas por todo el país. Estábamos comentando antes de comenzar el programa que aquí en Rosario también hay diferentes templos y logias. Y trabajan bajo un concepto, vamos a llamarlo, liberales a la americana. Son no liberales en lo económico, son neoliberales a la americana. Estas imágenes, perdóname Mariano, estas imágenes que estamos viendo son de Buenos Aires. Son imágenes, sí, son imágenes, símbolos masónicos. De distintos lugares, de distintos templos masónicos. Ahí vemos, en las tenidas masónicas, siempre están con mandiles, que son una especie de mantelito como el que usan los camareros. Ajá. Bueno, es una parte, todo esto es parte de la iconografía masónica. De la simbología, perdón, te interrumpí, decía. Sí, no hay problema. No, decía que ser masón significa estar orientado hacia una apertura mental para discutir y que ingresen cualquier tema que a uno le interesa. Por ejemplo, hoy en las logias se está discutiendo bastante sobre la despenalización del aborto. Por supuesto hay posiciones encontradas, pero la masonería siempre tiende hacia esto que definimos libertad, igualdad y fraternidad. Entonces yo no tengo dudas de que se está inclinando la balanza hacia la despenalización del aborto, ¿no? Ah, bien. Hay algunos que sostuvieron que Kirchner era masón. No, Kirchner no era masón. Ajá. Y eso lo sabríamos porque otra de las cuestiones que hacen centrales de la masonería es que no se puede develar quién es masón mientras está vivo. Por eso, salvo que lo haga la propia persona, diga yo soy masón, pero vos no podés decir fulano es masón o mengano es masón. Entonces, por ejemplo, sabemos que Perón no era masón, Kirchner no era masón, Alfonsín no era masón, Frondizi no era masón, que son expresidentes que ya murieron y que no... Esto tiene que ver con el secretismo que se ha heredado de las épocas en que eran perseguidos, ¿no? Exactamente, fueron perseguidos durante centenares de años, básicamente por la iglesia y por las monarquías absolutistas. Fueron los que justamente les dieron muy mala prensa y los convirtieron en esta cosa medio demoníaca, que uno pensaba que en las tenidas masónicas se estaban por liberar todas las pestes que iban a inundar el mundo. Lejos está la masonería de ese lugar. La masonería es una organización progresista, insisto, con mucha influencia en el siglo XIX, menos influencia en el siglo XX y para mi gusto casi ninguna en el siglo XXI. ¿Qué condición hay que tener para ser masón? Ser hombre, básicamente. Y a partir de ahí demostrar que vos tenés un medio de vida demostrable y que tenés interés en discutir determinadas cuestiones, pero básicamente ser hombre, así que estás afuera. Sí, no, está claro. ¿Y por qué? Porque en 1717, cuando se
se escribió la Constitución masónica, se estableció que había que ser hombre para ser masón. Y la particularidad que tiene esa Constitución masónica es que no puede ser modificada. Uno de sus artículos establece muy enfáticamente que no debe ser modificada, porque lo que quisieron fue como blindar esa Constitución que ellos consideraban muy buena a diferentes estímulos o presiones del poder de turno. Era razonable teniendo en cuenta las persecuciones que sufrían en ese momento. Hoy ya no es tan razonable, pero están presos de su propio juramento, claro, y es un problema, la libertad, igualdad y fraternidad, pero no son revolucionarios, es decir, hay bueno, en 1717 veníamos del derecho de pernada, digamos, entonces imagínate que el lugar que ocupaba la mujer en 1717 es bastante diferente al que ocupa en el siglo XXI. Pero hay logias femeninas, hay logias mixtas, que no están bajo el amparo de la logia de la Gran Logia Argentina, pero funcionan como tal y tienen los mismos ritos. ¿Y quiénes fueron los presidentes masones de la Argentina? Hay un montón, yo no me los acuerdo todos de memoria, pero acá en el libro los tenemos. Tenés... Bueno, pero empecemos por Bernardino Rivadavia, Vicente López y Planes, Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento, Juárez Selman, Pellegrini, Quintana, Alcorta, Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Irigoyen y Agustín P. Justo, hijo. Este fue el último en 1945. Bien, más allá de preguntar si... Perdóname, es mucho más interesante saber quién no fue masón en esos años que quién fue masón, porque masones eran todos. Masones eran todos. Claro. Por ejemplo, Avellaneda no era masón, Roca no era masón, pero todo lo demás eran. Bueno. ¿Y habrá influido, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta? Tiene un montón de simbología masónica. Sí, sí. Y hay chicos de acá, estudiantes, mejor dicho, los saludamos a Corea también, que escribió una interesante tesis sobre la simbología de la masonería en el cementerio El Salvador de acá de Rosario. ¿Lo aplicaban en ese tipo de cuestiones? Sí, sí. A ver, la masonería también, como masones eran casi todos, hay muchos chistes. Los masones también intervenían en cuestiones como media, entre comillas, que Dardo Rocha era masón y cuando diseña la plata, la diseña haciendo algunas bromas que aludían a la masonería. Por ejemplo, la catedral estaba rodeada de estatuas que hacían o los cuernitos o apuntaban con flechas a la catedral, digamos. ¿El obelisco? Eran pavadas. ¿El obelisco, Mariano? El obelisco me parece que está vinculado a otra cuestión más fálica, ¿no? No sé si tiene que ver con la masonería. No, porque en Washington también se habla de que hay símbolos que están muy vinculados a la masonería, sí, inclusive. Bueno, Washington era masón también. Sí, era masón, entre otros. Así es. Bueno, nos están apurando y tenemos 18 millones de preguntas para hacerles a Mariano. Pero básicamente, a ver, ¿por qué cayó? Yo cuando leí el libro, vos hablás mucho de de las virtudes de la masonería, pero sí recuerdo que, por ejemplo, Licio Gelli, una de las personas más sospechosas... La logia P2. ¿Por qué estaba vinculado a la parte negativa de la masonería? ¿Por qué estaba vinculado a la mafia? Lo que pasa es que la logia P2 no era una logia masónica, la logia P2 era una organización mafiosa que utilizó la estructura y el formato de la masonería o de las logias como para delinquir, pero no, de ninguna manera puede ser considerado que está dentro de lo que es la masonería internacional. De hecho, la masonería se nutre del contacto físico, digo, es muy difícil que en las logias vos tenés que verte cara a cara con tus hermanos masones para poder acordar, y en la logia P2 había decenas y miles de personas que nunca en su vida se habían visto, qué sé yo. Entonces, era una organización que, insisto, tomaba el formato de la masonería o de las logias masónicas, pero para delinquir era una organización mafiosa, no era lo que uno... Y después podemos criticar decenas de cosas de la masonería, el formato que tiene hoy la Argentina, el formato político, la estructura política de la Argentina, tiene mucho que ver con la batalla de Pavón, que es la batalla, para mi gusto, decisiva en la historia de la Argentina, que ocurrió en 1861. Y esa batalla es la que marca la supremacía de Buenos Aires sobre el interior, es aquella famosa batalla que Urquiza tenía ganada sobre Bartolomé Mitre, y finalmente cuando tiene que lanzar las tropas de infantería para barrer al ejército porteño, decide retirarse. Vaya uno a saber por qué, pero se supo por qué, porque después se fue a Entre Ríos, se encerró en el Palacio de San José a hacer negocios con la guerra del Paraguay y un montón de cuestiones, y nunca fue tocado por Buenos Aires, hasta que López Jordán lo mata, y ahí empieza Buenos Aires a intervenir en Entre Ríos. Digamos, hay acuerdos masónicos que han perdurado en el tiempo,
Y lamentablemente, para mi gusto, porque también este libro es una visión personal, yo no pretendo ser objetivo, yo soy subjetivo 100%, tengo una posición política respecto de lo que cuento. Para mi gusto es la penosa y lamentable organización política que tenemos hoy con la supremacía de Buenos Aires sobre el interior. Ah, muy bien. Una voz porteña que diga esto acá en el Qué interior. bueno, ¿no? Que lo se ha dicho. La última, ¿por qué cayó? Porque vos decías, bueno, en aquella época era muy fuerte, había que buscar quién no era masón, porque era muy claro que los hombres, los revolucionarios, los que de alguna manera empujaban la Argentina hacia adelante, eran masones. ¿Por qué cayó tanto la masonería en el último Porque siglo? la masonería se mueve con mayor confortabilidad en épocas democráticas, más allá de que podemos hablar que en aquellos años era una democracia parcial o una democracia a medias, hasta la ley Sáenz Peña sabemos que era una democracia amañada, pero se mueve mucho más confortablemente en situaciones de democracia o donde hay libre expresión que en situaciones totalitarias o dictatoriales, y sabemos que a partir de justo para acá hubo algunas dictaduras que nos han costado muchísimo, y ahí la masonería perdió poder, y además se generaron otro tipo de organizaciones que ocuparon el lugar de la masonería, ONGs, fundaciones y todas estas cuestiones que fueron apareciendo, que fueron también como ocupando un espacio que la masonería fue perdiendo. Si te interesa entonces este tema, por supuesto, Masones Argentinos, el poder en las sombras, viene a presentar Mariano Hamilton hoy a las 19 en la Orden del Tornillo, Salta 2250. Tenés que ir, le podés preguntar. Gracias por venir. No, por favor, les agradezco mucho y muy interesante la charla.